Pensé que me había casado por amor, pero mis suegros tenían otros planes. Me engañaron para que firmara un acuerdo prenupcial que me dejaría sin nada. Lo que ellos no sabían era que mi marido llevaba meses planeando su venganza. Cuando finalmente reveló su plan, incluso yo me quedé sin palabras. Si alguna vez te has sentido traicionado por las personas que se suponía debían protegerte, necesitas escuchar esta historia. Asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte porque lo que sucederá a continuación restaurará tu fe en la justicia. Créeme, no verás venir este giro. Mi nombre es Catherine y hace 2 años era solo una simple maestra de escuela primaria en un pequeño pueblo de Ohio. Vivía en un apartamento pequeño, conducía un viejo Honda y mi mayor lujo era pedir comida para llevar los viernes por la noche. Nunca imaginé que mi vida cambiaría tan dramáticamente, o que me encontraría atrapada en una red de engaños que pondría a prueba todo lo que creía sobre el amor y la familia. Todo comenzó en una recaudación de fondos para una organización benéfica de educación infantil. Me estaba ofreciendo voluntariamente para ayudar a organizar el evento cuando este hombre increíblemente guapo se me acercó. Era alto, de ojos amables y un traje caro que probablemente costaba más que mi salario mensual. Disculpe, dijo con una sonrisa que hizo que mi corazón saltara. ¿Eres Catherine Miller? El profesor del que todo el mundo me ha hablado. Su nombre era Adrian Lancaster. Y cuando me dijo que era el patrocinador principal, casi abandoné los programas que estaba realizando. La familia Lancaster era legendaria en nuestro estado. Eran dueños de hoteles, empresas inmobiliarias y tenían más dinero del que podía imaginar. Lo que más me sorprendió fue lo normal que parecía Adrian, a pesar de su riqueza. Me hizo preguntas genuinas sobre mi enseñanza y los desafíos que enfrentábamos en la educación. Nuestra primera cita fue en un acogedor restaurante de mi ciudad natal. Adrian podría haberme llevado a algún lugar caro, pero eligió un lugar cómodo para mí. Al final de la velada, quedé completamente enamorado. Era inteligente, divertido y parecía genuinamente interesado en mejorar el mundo a través de la fundación de su familia. Los siguientes 6 meses se sintieron como un romance vertiginoso. Adrian conducía 2 horas solo para llevarme a cenar y nunca me hizo sentir avergonzada de mi estilo de vida modesto. Cuando me propuso matrimonio en Nochebuena en mi pequeño apartamento, fue el momento más romántico de mi vida. Dijo que nunca había conocido a nadie que le hiciera querer ser mejor persona como yo. Planificar nuestra boda significó adentrarnos en un mundo diferente. La familia de Adrian tenía conexiones en todas partes. Y de repente, me encontré tratando con vendedores que cobraban más por un evento de lo que yo ganaba en un año. Sus padres, Margaret y Charles Lancaster, fueron educados pero distantes durante la planificación. Sonrieron cuando fue necesario y dijeron todo lo correcto, pero pude sentir su desaprobación. El día antes de nuestra boda, me alojé en la propiedad familiar de Adrian, una enorme mansión que parecía sacada de una película. Mientras Adrian atendía llamadas de negocios, Margaret y Charles pidieron hablar conmigo en privado en el estudio de Charles. La habitación era intimidante con paneles de madera oscura y pinturas al óleo de antepasados severos mirándonos desde las paredes. Catherine, querida, comenzó Margaret con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Tenemos que hablar de algo importante antes de la ceremonia de mañana. Es solo una formalidad, pero es algo que todas las esposas de Lancaster han hecho. Charles deslizó un grueso documento sobre el escritorio. En la parte superior se leía el acuerdo prenupcial en negrita, y se me encogió el estómago. No entiendo, susurré. Adrian y yo nunca hablamos de esto. La sonrisa de Margaret se volvió más forzada. Ay, cariño, no es nada personal. Es simplemente la forma en que las familias ricas protegen sus activos. Todas las novias de Lancaster firman uno, añadió Charles. En realidad, solo son trámites, dijo Catherine, una precaución que nunca importará porque estamos seguros de que tendrán un matrimonio largo y feliz. Me hicieron parecer que negarme sería como negarme a la etiqueta básica. Cuando pedí hablar con mi propio abogado,
Charles se rió entre dientes y dijo que no había tiempo. Mencionaron el dinero que ya se había gastado en la boda, la llegada de los invitados y lo vergonzoso que sería un retraso. Margaret dijo que estaba emocionada de darme la bienvenida a la familia, pero su tono sugería que era necesario firmar para esa bienvenida. Seguí preguntando por Adrien, pero Margaret me explicó que estaba lidiando con una crisis hotelera y que no podía ser molestado. Él ya lo sabe, querida. Nos pidió que nos encargáramos para que él pudiera centrarse en los negocios. Nos confía los asuntos familiares. Después de 2 horas de presión, firmé. Apenas lo leí. El lenguaje legal era confuso, y Margaret me aseguraba que era lo habitual. Así, sin más, quedó hecho. El día de nuestra boda fue hermoso a simple vista. La ceremonia fue en la finca. Jardines con rosas blancas por todas partes. Adrien se veía increíblemente guapo, y cuando caminé hacia el altar, su rostro se iluminó. Pero incluso durante la ceremonia, noté que Margaret y Charles me observaban con expresiones calculadoras. Durante la recepción, fueron amables con los invitados, pero no dejaban de susurrar y mirarme fijamente. Los primeros meses de matrimonio fueron maravillosos. Adrien fue increíble, atento, cariñoso y apoyó mi deseo de seguir enseñando. Pero sus padres eran diferentes. La calidez que habían mostrado durante el compromiso desapareció por completo. Margaret hacía comentarios sutiles sobre mis antecedentes, diciendo cosas como, probablemente no lo entenderías, ya que no creciste con dinero. Los eventos sociales eran una tortura. Margaret me presentaba como la esposa de Adrien, la pequeña maestra, haciendo que mi profesión pareciera insignificante. Otras esposas adineradas conversaban educadamente, pero me di cuenta de que habían sido informadas sobre mis orígenes humildes. Empecé a temer las reuniones familiares, pero Adrien insistía en que eran importantes. Unos 8 meses después, las cosas se complicaron. Margaret empezó a decir que Adrien parecía diferente desde el matrimonio y que, distanciándose de la familia, me hacía preguntas directas sobre nuestras finanzas y si Adrien había hablado de su testamento conmigo. Cuando le decía que no habíamos hablado de esas cosas, me miraba con satisfacción. El punto de inflexión llegó cuando escuché a Margaret por teléfono hablando del problema de la profesora y de lo mejor que sería que este matrimonio terminara cuanto antes. Al verme, colgó enseguida, pero yo sabía lo que había oído. Ahí empezó la verdadera manipulación. Margaret empezó a mostrarme artículos sobre mujeres jóvenes que se habían casado con hombres ricos y luego se habían divorciado por dinero. Los dejaba donde yo los veía, comentando, no es terrible como algunas personas se aprovechan de hombres amables y generosos. Charles empezó a mencionar acuerdos prenupciales y cómo los hombres inteligentes y ricos se protegían de las cazafortunas. Sembraron dudas sobre los sentimientos de Adrien. Margaret comentaba que últimamente parecía diferente y se preguntaba si estaría reconsiderándolo. Mencionaba a su exnovia, Rachel, de su círculo social, hablando de lo perfectos que habían sido juntos. Adrien nunca decía nada. Es demasiado amable como para herir tus sentimientos, incluso si se da cuenta de que ha cometido un error. La guerra psicológica era sutil pero efectiva. Comentaban que nunca encajaría del todo y lo difícil que debía ser para Adrien conectar 2 mundos diferentes. Cada interacción me hacía sentir más pequeña y más convencida de que no pertenecía. Luego llegaron pruebas falsas de la supuesta infidelidad de Adrien. Margaret empezó a mostrarme fotos de amigos preocupados, fotos de Adrien cenando con Rachel o hablando con mujeres atractivas en eventos. Las fotos podrían haber sido inocentes, pero Margaret las presentó con tanta preocupación que empecé a creer que algo estaba pasando. Odio mostrarte esto, dijo una tarde, deslizando fotos por la mesa, pero Rachel le ha estado contando a la gente que ella y Adrien van a volver. Dice que él se ha dado cuenta del error que cometió. Cuando confronté a Adrien por las fotos, parecía genuinamente sorprendido y dolido. Explicó que la cena era una reunión de negocios sobre un evento benéfico, pero su reacción parecía distante.
En lugar de enojarse por la interferencia de sus padres, él parecía resignado. El golpe final llegó cuando Margaret tuvo una conversación sincera conmigo. Me dijo que Adrien había estado hablando con abogados especializados en divorcios, que él era demasiado amable como para pedir el divorcio él mismo, pero que estaba claramente infeliz. Me mostró tarjetas de presentación de bufetes de abogados que, según ella, había encontrado en su coche. Lo más amable que podrías hacer es darle la libertad a Adrien, dijo Margaret con fingida compasión. Ella sacó mi acuerdo prenupcial y resaltó secciones. Según esto, usted recibiría 50,000 pesos si se divorcia dentro de 2 años. Eso es más de lo que ganaste en 3 años de enseñanza. Podrías empezar de nuevo, encontrar a alguien de tu mismo origen. Al leer el acuerdo prenupcial correctamente por primera vez, me horroricé. Si nos divorciáramos, solo recibiría $50,000, sin importar cuánto tiempo estuviéramos casados. Sin casas, ni inversiones, ni negocios, ni manutención conyugal. Me iría con apenas más de lo que había traído, a pesar de renunciar a mi carrera y a mi independencia. Durante semanas me sentí completamente derrotada. Dejé de intentar conectar con Adrien, convencida de que de todas formas quería salir. Comencé a planificar mi viaje y a buscar apartamentos que pudiera permitirme con el salario de un profesor. La mujer segura de sí misma que se había casado con un multimillonario se había convertido en alguien que creía que no merecía nada mejor. Entonces todo cambió de la manera más inesperada. Un martes por la tarde, estaba empacando mi vieja ropa de maestra, planeando partir al día siguiente. Adrien llegó temprano a casa y me encontró con la maleta. En lugar de parecer aliviado, parecía devastado. Catherine, ¿qué estás haciendo? ¿De verdad me estás dejando? Había una emoción cruda en su voz que no había escuchado antes. Cuando le expliqué que sabía que quería el divorcio, que sus padres me habían hablado de consultas con abogados y me habían mostrado fotos con Rachel, hizo algo completamente inesperado. Él empezó a reír. No es una risa cruel, sino un alivio después de meses de tensión. Dios mío, dijo, pasándose las manos por el pelo. Realmente lo hicieron. Realmente me convencieron de que quería el divorcio. Él tomó mis manos. Catherine, necesito decirte algo que te parecerá increíble. Lo que Adrien me dijo a continuación destrozó todo lo que creía saber. Él sabía del plan de sus padres desde el principio. El día antes de nuestra boda, cuando pensé que estaba lidiando con una crisis empresarial, en realidad se había reunido con su propio abogado, no para planificar el divorcio, sino para protegerse de la manipulación de sus padres. Él sospechaba que me engañarían para que firmara un acuerdo prenupcial. El documento que firmaste no era real, dijo suavemente. Era papel y tinta reales, pero no un acuerdo prenupcial legal. Mis padres hicieron que su abogado redactara un documento falso para asustarte. El acuerdo prenupcial real presentado junto con nuestro certificado de matrimonio le otorga el 50% de todo lo que tengo. Me quedé mirando en estado de shock. ¿Pero por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejarme sufrir? La expresión de Adrien se volvió dolida. Porque necesitaba pruebas de lo que estaban haciendo. Catherine, mis padres no son solo unos snobs. Están en serios problemas financieros y llevan años malversando fondos del negocio familiar. Explicó que habían estado usando sus puestos en la empresa para robar dinero para cuentas personales. Habían realizado inversiones arriesgadas con fondos de la empresa y ahora debían millones a personas peligrosas. Necesitaban que Adrien se divorciara de mí y se casara con alguien de su círculo, específicamente con Rachel, cuya familia se ofreció a rescatarlos financieramente a cambio de fusionar los negocios. Pensaron que si me convencían de irme, eventualmente me casaría con Rachel por soledad. Adrien continuó, la familia de Rachel tendría acceso a nuestra empresa. Mis padres saldarían sus deudas y yo estaría atrapada en un matrimonio sin amor. Las fotos con Rachel no eran cenas románticas. Eran Adrien documentando sus intentos de seducción mientras llevaba un dispositivo de grabación oculto.
Las tarjetas de presentación eran de investigadores que Adrien contrató para rastrear los crímenes de sus padres. Mientras yo pensaba que él se estaba alejando, él había estado construyendo un caso mientras me protegía de saber lo mal que estaban las cosas. He estado trabajando con el FBI durante 6 meses. Adrien reveló que todo lo que mis padres te dijeron está grabado. Serán arrestados por malversación de fondos, fraude y conspiración. Pero necesitaba que revelaran su plan completo, lo que significaba dejarles pensar que su manipulación estaba funcionando. Adrien había organizado una última cena familiar en la finca, supuestamente para discutir nuestros problemas matrimoniales. Margaret y Charles esperaban finalmente convencer a Adrien de que el divorcio era lo mejor. Lo que se llevaron fue el shock de sus vidas. Llegamos ese domingo por la noche y yo interpreté mi papel, con aspecto derrotado y sin apenas hablar. Margaret parecía complacida, probablemente pensando que finalmente me habían destrozado. Durante la cena, comenzó su rutina habitual sobre cuánto lamentaba que las cosas no hubieran funcionado. Adrien, querido, dijo con simpatía. Catherine y yo hemos estado hablando y creemos que podría ser el momento de considerar que es lo mejor para todos. Charles asintió y agregó, a veces lo más amable es dejar que las personas encuentren la felicidad con los de su especie. Fue entonces cuando Adrien sonrió y sacó su teléfono. Sabes, mamá, papá, he estado pensando en lo que dijeron y tienen razón. Es hora de acabar con esta farsa. Parecían triunfantes. Entonces Adrien presionó play y sus propias voces llenaron la habitación. La grabación fue realizada 3 meses antes, hablando de sus deudas, planes para obligarme a irme y su acuerdo con la familia de Rachel. La voz de Margaret era cristalina. Una vez que nos deshagamos de esa pequeña maestra, Adrien no tendrá más remedio que casarse con Rachel. Ella está completamente destrozada ahora. Charles le siguió. El acuerdo prenupcial falso fue brillante. Ella cree que solo obtendrá 50.000. Si supiera la verdad de que obtendría la mitad de todo, nunca se iría. Entonces Margaret. Las fotos con Rachel funcionan perfectamente. Adrien no tiene idea de que los estamos preparando. El color desapareció de sus rostros mientras escuchaban. Margaret intentó agarrar el teléfono, pero Adrien lo apartó con calma. Esta grabación, junto con otras 20 y cajas con evidencia financiera, ha sido entregada al FBI, dijo. Estarán aquí en 10 minutos para arrestarlos a ambos. Margaret comenzó a llorar y a suplicar, afirmando que solo lo habían hecho porque estaban desesperados. Charles intentó mantener la dignidad, pero sus manos temblaban. Ambos se volvieron hacia mí, tratándome de repente como a su mejor amigo, disculpándose y afirmando que nunca habían tenido mala intención. Lo curioso es que, continuó Adrien, si hubieras sido decente y hubieras acogido a Catherine en nuestra familia, nada de esto habría sucedido. Nunca habría investigado tus finanzas ni descubierto tus crímenes. Los agentes del FBI llamaron a la puerta. Fue surrealista ver a Margaret y Charles esposados en su propio comedor. Margaret seguía mirándome como si la hubiera traicionado. La ironía era increíble. Habían pasado meses haciéndome sentir como un fraude, y ahora estaban siendo arrestados por ser realmente fraudes. Después de que se llevaron a sus padres, Adrien y yo nos sentamos en la mansión vacía. Sé que esto ha sido horrible, dijo, y probablemente me odies por hacerte pasar por esto, pero cada día que no te dije la verdad también fue una tortura para mí. Entendí por qué lo había hecho, pero todavía estaba procesando el latigazo emocional. Casi te dejo, susurré. Casi ganaron. Adrien tomó mis manos y me miró a los ojos. Catalina, nunca habrían podido ganar porque lo que tenemos es real. Te amo porque eres amable, inteligente y te apasiona hacer del mundo un lugar mejor. Las secuelas lo cambiaron todo. Margaret y Charles fueron condenados a 10 años de prisión federal. El dinero robado fue recuperado con daños importantes. La familia de Rachel se distanció y Rachel me envió una carta pidiendo disculpas por su parte,
aunque afirmó que no conocía el alcance total. Lo más importante es que mi relación con Adrien era más fuerte que nunca. Después de haber sobrevivido juntos a algo tan difícil, finalmente pudimos construir nuestro matrimonio sobre la base de la honestidad total. Adrien se aseguró de que yo entendiera cada aspecto de nuestro acuerdo prenupcial real, nuestras finanzas y sus tratos comerciales. 6 meses después, descubrimos que estaba embarazada. El momento llegó como un regalo, un símbolo de nuevos comienzos. Cuando se lo conté a Adrien, lloró lágrimas de alegría y dijo que era perfecto para comenzar el siguiente capítulo de nuestras vidas. El embarazo trajo consigo un desarrollo inesperado. Margaret y Charles, que enfrentaban la prisión, escribieron cartas pidiendo perdón y suplicando ser parte de la vida de su nieto. Sus cartas estaban llenas de disculpas y promesas de cambio, afirmando que la prisión les había dado tiempo para reflexionar. Adrien y yo discutimos sus peticiones largamente. Una parte de mí no quería tener nada que ver con las personas que habían intentado destruir mi matrimonio, pero otra parte, la maestra que creía en la redención, se preguntaba si la gente realmente podía cambiar. Decidimos que después de que cumplieran sus condenas, consideraríamos visitas supervisadas, pero solo si demostraban un remordimiento genuino. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la manipulación de Margaret y Charles me enseñó sobre mi propia fuerza. Pasaron meses intentando convencerme de que no era lo suficientemente bueno para el mundo de Adrien. Casi lograron hacerme creer que debería estar agradecido por las obras. Pero sobrevivir a su guerra psicológica me demostró que siempre había sido digno de amor, respeto y felicidad. Hoy, Adrien y yo usamos nuestros recursos para ayudar a otras personas que han sido manipuladas por individuos poderosos. Hemos financiado clínicas de asistencia jurídica, apoyado refugios para víctimas de violencia doméstica y creado programas educativos sobre el abuso financiero. Lo que me pasó no fue algo único. Es más común de lo que la gente cree que las familias ricas manipulan a los cónyuges de sus hijos. La niña que crece dentro de mí sabrá que es amada incondicionalmente, que su valor no está determinado por el dinero o el estatus, y que defenderse siempre es lo correcto. Ella sabrá que la verdadera familia no se basa en relaciones de sangre. Se trata de personas que se apoyan entre sí, dicen la verdad y eligen el amor en lugar de la manipulación. A veces pienso en lo que habría pasado si realmente me hubiera ido esa noche mientras estaba haciendo las maletas. Margaret y Charles habrían ganado. Adrien se habría visto obligada a contraer un matrimonio sin amor y yo habría pasado mi vida creyendo que no era digno del amor verdadero. El pensamiento me aterroriza, pero me recuerda lo importante que es luchar por lo correcto, incluso cuando todo parece desesperanzado. El acuerdo prenupcial que Margaret y Charles utilizaron para intentar controlarme terminó siendo la clave de mi libertad. El documento falso fue diseñado para hacerme sentir inútil. El acuerdo prenupcial real que preparó Adrien me brindó una sociedad igualitaria y una seguridad financiera que nunca hubiera soñado posible. Fue la metáfora perfecta de la diferencia entre la manipulación y el amor. Uno intenta disminuirte mientras el otro te fortalece y te protege. La historia de Catherine demuestra que a veces la paciencia y la confianza pueden conducir a una justicia increíble. ¿Qué te pareció el plan de venganza de Adrien? Deja tus opiniones en los comentarios a continuación. Si esta historia te inspiró, dale me gusta y suscríbete para conocer más historias reales increíbles. Y recuerda, a veces las personas que intentan quebrarte terminan haciéndote más fuerte que ellos.